Lustó saca del concepto de supremacía de la Constitución no solamente el concepto de respeto de constitucionalidad, sino el concepto de control de constitucionalidad. Que todos los actos de todas las personas en un Estado que tiene una Constitución, empezando por el poder más importante, que es el poder legislativo, que es el poder que representa al pueblo, continuando con el Ejecutivo y con todos los órganos y todas las personas, incluso en su actividad privada, tienen que estar sometidos a los principios de la Constitución. Esa es la supremacía de la Constitución y de ahí la necesidad, de ahí la consecuencia de que la reforma constitucional tenga un conjunto de mecanismos y sea, como en el caso norteamericano, una constitución rígida. Ahora sí, vámonos a Bolivia, con ese marco de hechos históricos que están sucediendo en América Latina y este marco teórico que he tratado de abreviar, pero que es imprescindiblemente necesario para entender lo que pasa en Bolivia. Veamos qué ha sucedido con el constitucionalismo en Bolivia. ¿Por qué decimos que el constitucionalismo en Bolivia está bajo acoso? Y yo me atrevería a sostener hoy día, no solamente bajo acoso, sino totalmente desconocido, situación que ha puesto en riesgo el concepto de democracia misma en Bolivia. Bolivia es un país que desde su creación tiene una constitución política del Estado escrita. La primera constitución nos la regaló el libertador Bolívar. El país llevaba su nombre allá en 1825 cuando se fundó. La constitución de Bolívar era una constitución que establecía la presidencia vitalicia, porque él consideraba que eso iba a dar estabilidad. Establecía 4 poderes del Estado. Es la única constitución diferente a las que vienen después. Porque una vez que la constitución de Bolívar dejó de regir, empezó en Bolivia una tradición constitucionalista que no es propia, es de copia de otros estados, de adecuación al Estado boliviano, de mezcla de instituciones, pero que establece una tradición de una constitución fundamentalmente rígida. Esto quiere decir una constitución difícil de reformar, una constitución que solo permite reformas parciales, que no admitía reformas totales para proteger la estabilidad del sistema constitucional y por lo tanto de la vida en comunidad. Sin embargo de eso, Bolivia sufrió muchos golpes de Estado, muchos cuartelazos, y después de esos cuartelazos, para legitimar esas situaciones de hecho, se producían convocatorias a asambleas constituyentes que se arrogaban un poder constituyente originario y que producían una constitución que a lo largo del tiempo empezaba nuevamente a ser modificada o era cambiada de alguna manera. Pero incluso en esas constituyentes que legitimaban situaciones de hecho, la reforma constitucional es tradicionalmente de carácter rígido en Bolivia. 14 constituciones y llegamos hasta el año 1967, en que Bolivia hace una constitución política del Estado. Esta constitución establecía fundamentalmente 2 cosas para el tema que nos interesa. Además de la división de poderes, además de la proclamación de independencia, de todo lo que tiene una constitución, establecía que era un sistema de reforma solamente parcial de la Constitución y rígido, que para reformar la Constitución política del Estado se tenía que hacer una ley de necesidad de la reforma en un periodo constitucional, aprobarla, el presidente no podía vetarla, y en el siguiente periodo constitucional, o sea, cuando haya cambiado el gobierno y hayan cambiado las cámaras, se podía considerar esa ley de necesidad de la reforma, o sea, que el nuevo Congreso solamente podía reformar lo que estaba en el texto de la ley, decir sí o no a eso, y si aceptaba eso, la reforma estaba hecha y el presidente tenía que promulgar esa ley sin derecho a veto. Pero que si alguna de esas reformas tenía que ver con la duración del mandato presidencial o algún aspecto relativo al mandato presidencial, esa reforma solo podía regir después de vencido el periodo del presidente que estaba en ejercicio. ¿Por qué? Porque Bolivia había sufrido a lo largo de su historia, además de golpes de Estado, iniciativas de prorroguismo, de caudillaje,
porque habían habido ya intentos a lo largo de toda nuestra historia, como en toda Latinoamérica, de gente que llega al poder y lo primero que quiere hacer es cambiar la Constitución para quedarse. Por eso, la gente que redactó este artículo 230 de la Constitución Política del Estado de 1967 le dio un carácter rígido. Esta Constitución fue reformada el año 1994 y el 95 salieron las reformas. Tuve la suerte de participar en esa reforma. En los hechos, el texto constitucional de 1995 lleva mi firma como ministro de Estado, pero se produjo porque en el gobierno anterior, en el gobierno de Paz Zamora, se había hecho una ley de necesidad de la reforma. Entonces ese gobierno terminó el año 93, el 93 y 94 se trabajó la reforma y el año 95 se hizo la reforma de la Constitución. Básicamente el artículo 230, con ese sistema rígido de reforma, no fue tocado. Se bajó la edad de la ciudadanía a los 18 años, se municipalizó el país, se aumentaron derechos, se establecieron autonomías municipales, se reforzaron una serie de aspectos que hacían a las necesidades de transformación política del país, pero se mantuvo el tema de la rigidez. En los hechos, y quiero compartir con ustedes un hecho histórico de mi país, al presidente Sánchez Lozada, en el gobierno del 93 al 97, se le propuso que haga una de dos cosas. El mandato presidencial era de 4 años y la reforma constitucional lo ampliaba a 5. Le dijeron, haremos una ley interpretativa y te quedas un año más. Pero eso parece poco. También le propusieron que lo que podía hacer maniobrando el texto de la reforma, con la mayoría amplia que se tenía en el Congreso, era establecer la reelección presidencial. Y obviamente, porque eso estaba al margen del mandato constitucional, Sánchez de Lozada rechazó las dos posibilidades y entregó el gobierno del 97 al gobierno que vino elegido, y desde el año 97 los periodos de mandato presidencial en Bolivia son de 5 años y ya no de 4. Así las cosas, avanzamos hasta que el año 2001-2002, bajo la presidencia del presidente Quiroga, que se quedó de presidente porque el presidente Banzer tuvo cáncer, se murió el 6 de agosto del 2001 por el año de mandato que quedaba. Banzer le entregó el mandato a Jorge Quiroga y Jorge Quiroga fue presidente del 6 de agosto del 2001 al 6 de agosto del 2002. El sistema político precisaba otra reforma de la Constitución y se hizo una ley de necesidad de la reforma que fue promulgada por la ley 2410 el 1 de agosto del 2002. ¿Se imaginan ustedes cuánto habrá costado el consenso? Yo estaba ahí porque era parlamentario, de hacer esta ley de necesidad de la reforma, que fue promulgada 5 días antes de que termine el mandato presidencial de Jorge Quiroga. El mando se cambia en Bolivia el 6 de agosto, y se cambió el 6 de agosto de 2002 y la ley de necesidad de la reforma se promulgó el 1 de agosto de 2002. En este texto habían cambios importantes con relación a la nacionalidad, con relación a las garantías de la persona, con relación a una serie de instituciones que estaban siendo mejorados, incluía el habeas data, además del habeas corpus, etcétera, pero con relación a la reforma de la Constitución, se introducía un artículo que era el artículo 232. El texto de esta ley solamente tiene los artículos que van a ser modificados, o sea, pasa, por ejemplo, del artículo 224 al 231, del 231 al 232, de ahí a los artículos que pueden ser considerados en la siguiente legislatura para su reforma. Y el artículo 232 dice, la reforma constitucional quedará aprobada con la mayoría simple de votos válidos favorables emitidos en el referéndum constitucional y pasará al Ejecutivo para su promulgación sin que el presidente pueda vetarla. ¿Qué estábamos haciendo? Se estaba agregando al procedimiento de reforma un sello más, que después de aprobada la ley en las cámaras vaya a un referéndum popular y que el referéndum establezca si quería o no quería para darle mayor participación al pueblo. Ese es el artículo 232, pero como cosas pasan en la política, el
presidente Sánchez Losada toma de nuevo el poder el 6 de agosto del 2002 y es derrocado